quedamos de terminar con uno de los temas del semestre pasado que no terminamos el semestre pasado, que era sobre objetos abstractos, bueno, que es el tema de objetos abstractos. Y en este hay dos temas que quería revisar, que es uno, el tema de los universales, o bueno, digamos, los universales es una propuesta dentro del problema de las propiedades, ¿no? Y el otro tema era, o es el de objetos matemáticos, que es el que revisaremos la próxima. Entonces hoy vamos a empezar con propiedades, ¿vale? Bueno, entonces déjame compartir el pizarrón. Ok. Déjame aceptar a alguien. Listo. Bueno, entonces dijimos propiedades. Ok, bueno, fea esa. ¿Vale? Bueno, y como toda pregunta filosófica, bueno, no toda obviamente, pero bueno, como las más tradicionales, empieza, o bueno, podemos como entender el problema desde una pregunta muy, muy elemental. Y esto, que de hecho se convierte en un argumento que viene, pues al menos desde el más famoso, Platón, ¿no? Y la pregunta es, bueno, antes de hacer la pregunta, notar un hecho súper, súper cotidiano, ¿no? Que es que las cosas se parecen entre sí, ¿no? A veces mucho, a veces menos, pero consideren, déjenme tomar dos cosas que se parezcan mucho entre sí que tenga por acá. Ya, voy a ir por mis plumones, que son los que uso cuando estamos en el salón en persona, pero ahora, pues, obviamente no los había sacado. Pero, ya, consideren estos, solo déjenme esperar. Consideren estos dos plumones, ¿no? Ajá, los voy a acercar a la cámara. Si se fijan, pues son realmente muy parecidos, ¿no? ¿Qué significa que sean parecidos? Bueno, pues al menos que comparten muchas de sus propiedades, ¿no? Uno pensaría que en eso consiste ser parecido, ¿no? En que dos cosas sean parecidas. Ese hecho consiste en que compartan muchas de sus propiedades, ¿no? Por ejemplo, si se fijan otra vez en estos dos plumones, ¿qué propiedades comparten? Bueno, por ejemplo, tienen la tapita, ¿no? Esta cosa, el mismo color, ¿no? Entonces, ahora concéntrense en la tapa de los plumones. Hay alguien, creo que alguien tiene prendido su micrófono. Lo voy a apagar. Si necesitan hacer preguntas, me avisan y ya ponen su micrófono ya. Bueno, entonces consideren las tapas de estos dos plumones. Ahora, estos dos se parecen por tener también una propiedad particular en común, que es el color, ¿no? O sea, obviamente las dos son negras. Y así podemos hablar de muchas cosas que se parecen entre sí, unas más, unas menos, pero parece que siempre podemos analizar ese hecho, que las cosas en cuestión se parezcan, en términos de que comparten, de que tienen las mismas propiedades, ¿no? De nuevo, en este caso, la propiedad en cuestión, de las tapas en particular, es el color, ¿no? Entonces, pues de nuevo, analizar el parecido. Esa es la primera propuesta, analizar el parecido en términos de compartir propiedades. Entonces, fíjense que de nuevo partimos de un hecho muy cotidiano, ¿no? Los parecidos entre las cosas. Y a partir de aquí, si uno se pregunta en qué consiste ese hecho, ¿no? A la filósofa, es decir, preguntarse la explicación de un hecho que parece obvio, ¿en qué consiste un parecido o los parecidos entre las cosas? Y uno llega a una
propuesta de análisis muy básica, que parece obvia también, que es, bueno, estas dos cosas se parecen porque comparten propiedades. Pero ahora fíjense que estamos suponiendo, obviamente, que entonces existe tal cosa como las propiedades, ¿no? Pero bueno, vamos a apuntar primero esto. Entonces, propiedades. Lo que les estoy esbozando ahorita es lo que se conoce como el argumento. Bueno, tiene muchos nombres. No quiero, o sea, les podría decir que es el argumento uno sobre muchos de Platón y así, pero igual y los scholars o expertos en Platón me dirían, no es exactamente ese. Déjenme ver si, por ejemplo, entre los libros que les recomendé, que es este de Garrett, le pone un nombre, como estandarizado. Creo que no, pero no importa. Vamos a decirle el argumento de uno sobre muchos. ¿Y por qué y por qué lo vamos a decir así? Déjame explicarlo. Bueno, vamos a empezar con el hecho cotidiano, básico, que es la cosa obvia de las cosas se parecen entre sí, ¿no? Algunas cosas, para ser más exactos, ¿no? Perdón. Algunas cosas se parecen entre sí. Déjenme borrar lo de las para poner algunas. Algunas cosas se parecen entre sí. Y ahora si consideramos este hecho, estamos suponiendo que es un hecho porque parece bastante obvio, ¿no? De nuevo, si quieren una demostración de ello, pues tomen estos dos plumones, ¿no? Podríamos tomar muchísimos otros ejemplos, ¿no? Se parecen entre sí y aquí hay una propuesta de análisis propuesto de este hecho y es, esto sucede, lo de arriba sucede, es decir, las cosas se parecen entre sí cuando comparten propiedades. Propiedades, ¿sí? Cuando comparten propiedades. En un sentido muy cotidiano del término, una propiedad es simplemente una característica, una forma en que una cosa es, ¿no? Entonces, esta tapita de plumón, pues una de sus características es, bueno, tiene cierta figura y lo que sea, pero una de sus características es el color, ser de color negro, ¿no? Entonces, en ese sentido muy cotidiano de propiedades que, por supuesto, ahora se va a tratar de analizar. Entonces, fíjense de nuevo que estamos suponiendo, por supuesto, que hay estas cosas, propiedades, ¿no? Es decir, en el lenguaje de, perdón, de Quine, creo que de hecho esto está, o debería estar, y si no ahorita se los pongo como explícitamente, en las referencias para el tema de los objetos abstractos, para propiedades y sobre todo para matemáticas. El artículo se llama Acerca de lo que hay. Está en su libro desde un punto de vista lógico. Bueno, lo voy a apuntar de una vez. Déjenme ponerlo acá arribita. Por si no está, recordarme ponerlo. Entonces es Quine. Y el artículo se llama Acerca de lo que hay. ¿Vale? Alguien puso algo en el chat. ¿Ya está? Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad no me acuerdo exactamente si lo había puesto. Pero bueno, chéquenselo. Entonces, ¿por qué hablé de Quine? Bueno, porque Quine introduce el concepto de compromiso ontológico. ¿Qué es el compromiso ontológico? Es justamente lo que estaba haciendo, o sea, es lo que estaba explicitando hace unos momentos. Es decir, cuando uno dice, el que dos cosas se parezcan entre sí, ese hecho consiste en que las cosas en cuestión compartan propiedades, bueno, ese análisis, esa propuesta de análisis del hecho de que las cosas se parecen entre sí, tiene el compromiso ontológico con las propiedades. Tiene un compromiso ontológico con las propiedades. Entonces, el compromiso ontológico de una teoría es, los compromisos ontológicos de una teoría es el conjunto de cosas que se requiere que existan para que la teoría sea verdadera, ¿vale? En el análisis de Quine. Hay más
Hay una variedad de análisis, hay un debate alrededor de esto, pero Quine, estamos hablando de 1951, 2 por ahí, ¿no? A mediados del siglo pasado. Quine pensaba que el lenguaje oficial de las ciencias debía ser, o sea, el lenguaje universal. Por supuesto, todas las ciencias, bueno, las más regimentadas tienen lenguajes matemáticos y así, pero él pensaba que para el análisis de las ciencias, el lenguaje oficial debía ser la lógica clásica de primer orden, ¿no? Muy restrictivo, pero sí, eso es lo que pensaba, que para regimentar las teorías científicas debía hacerse en términos de lógica clásica de primer orden. Si me preguntan ahora, yo no sé, yo no creo que tenga mucho sentido esto y así, pero esta es otra discusión. Es lo que pensaba Quine. Y es importante recordar lo que pensaba Quine porque en ese contexto Quine decía, ¿cómo podemos saber con qué está comprometida una teoría? ¿Con cuáles son sus compromisos ontológicos? Pues la formalizamos. Déjenme, bueno, ahorita lo apunto todo esto en una nueva parte de la pizarra. Formalizamos la teoría en lógica de primer orden, clásica, y aquellas oraciones que tengan un cuantificador existencial al inicio son las que nos dan los compromisos ontológicos de la teoría. Entonces, la idea es, uno tiene, perdón, voy a hacerlo con... Uno tiene una teoría T, digamos, y la idea de Quine es formalizar esto, la teoría, en la lógica clásica de primer orden, ¿sale? Y entonces la idea es que una vez que uno hace esto, lo de formalizar en lógica clásica de primer orden, pues se va a encontrar con que hay ciertas oraciones que se ven de esta forma. Hay alguna cosa X, tal que a la cosa X le pasa algo phi, ¿no? Es un esquema, por supuesto. Pero va a haber oraciones como estas, cosas como, no sé, si alguien intentara formalizar la relatividad general, la teoría de Einstein en la lógica clásica de primer orden, se encontraría, supongo, con oraciones que dirían cosas como hay alguna cosa que es un espacio-tiempo y que su métrica se deforma de cierta forma, como nos dicen las ecuaciones, bajo la existencia de energía, de masa, etcétera, ¿no? Entonces, Quine diría que en ese caso, vamos a hacer otro color, como tenemos oraciones que inician con esto, que nos dice existe una cosa X, a la que le pasa, y aquí en el phi, en el caso que les acabo de mencionar, sería algo como que es un espacio-tiempo de tales y cuales características, que se deforma de tal y cual forma, bajo, etcétera. Bueno, en ese caso, diría Quine, la teoría de Einstein está, por supuesto, comprometida ontológicamente con una cosa llamada espacio-tiempo, ¿no? Es decir, digo, esto puede sonar obvio, pero en otros casos, o sea, estamos empezando con el ejemplo pues, más o menos obvio, ¿no? Es decir, como la teoría tiene oraciones que empiezan con el cuantificador existencial, que nos dicen, existe algo tal que tal, es decir, como la teoría implica estas oraciones, pues por transposición se requiere, o bueno, por la misma naturaleza de la implicación, se requiere que existan estas cosas, lo que dice la teoría, el espacio-tiempo en este caso, para que la teoría sea verdadera. Y eso es a lo que Quine llama compromiso ontológico, ¿vale? Entonces, esto es algo general, pero ahora lo vamos a ver, para el caso de los universales. Entonces, regresando a los universales, bueno, perdón, a las propiedades. Entonces dijimos, este es el análisis, es que me avisó la computadora que tengo baja batería y según yo estaba conectado, perdón. A ver, déjenme checar esto. Ay, cuestiones técnicas. Ya está. Bueno, perdón. Entonces, de nuevo, este es el análisis propuesto. Una propuesta de análisis, ¿no? Muy intuitiva, muy sencilla. Pero, de nuevo, todo esto que acabo de explicar del compromiso ontológico es para decir el análisis está comprometido ontológicamente con las propiedades. Es decir, el análisis requiere que haya propiedades para que pueda ser correcto, ¿no? Obviamente. Ok, entonces, bueno, la pregunta ahora es,
Bueno, antes de... bueno, sí, la pregunta ahora es, ¿realmente existen estas cosas llamadas propiedades y qué características tienen? Es decir, ¿cómo son? ¿Cómo podemos entenderlas? Ahora, regresando un poco, vámonos a lo general a lo de Quine y luego regresamos acá, ¿no? Cuando Quine hacía esto de formalizar una teoría científica, perdón, eh, formalizar una teoría científica T, ¿no? Esta es una variable para teorías científicas. Él lo hacía, por ejemplo, para argumentar que las teorías científicas están ontológicamente comprometidas con las entidades matemáticas, que es lo que vamos a ver, les digo, la próxima clase, el argumento Quine-Putnam para los objetos matemáticos, ¿no? Que es como el más famoso. Sí, entonces él como que escribió todo esto para hablar sobre eso, sobre el compromiso que tiene la ciencia, decía él, con las entidades matemáticas, porque cuando uno regimenta así, digamos, es decir, cuando uno escribe formalmente la teoría en puro lenguaje lógico, se da cuenta que la teoría requiere la existencia de ciertas funciones, o ciertos números, o ciertos espacios, etcétera, para que la teoría sea verdadera, ¿no? Entonces, el argumento de Quine, que les digo, vamos a poner con detalle en la próxima clase, para la existencia de los objetos matemáticos, era básicamente ese. Las mejores teorías científicas requieren de objetos matemáticos. Perdón, y algo así estaría pasando con el tema de las propiedades. Al menos en este caso del análisis, vamos a decirlo así, de sentido común, de la noción de similaridad o de parecido, voy a escribirlo acá al lado porque también eso es otro, eso es similaridad. El análisis de la noción de similaridad o de parecido, bueno, pues parece que tiene compromiso ontológico con las teorías. Perdón, con las teorías, con las propiedades. Bueno, lo de Quine. Entonces, el argumento de Quine no era solamente alguna teoría tiene compromiso ontológico con los objetos matemáticos, porque, bueno, hay muchas teorías en el mundo, hay muchas teorías muy malas, como, no sé, las vacunas causan, las vacunas, ¿cómo es eso de las vacunas y el 5G y esas cosas súper voladas? Bueno, ese tipo de teorías, pues obviamente no les vamos a tener ningún como respeto, ¿no? ¿Qué pasa con las... Bueno, ahora preguntan esto y ahorita lo respondo, pero déjame terminar esta idea. Bueno, entonces... sí, entonces, no, o sea, hay muchas teorías en el mundo y no vamos a tomarnos todas en serio, ¿no? Lo que Quine, el argumento de Quine, lo que realmente dice es, no es que cualquier teoría tenga un compromiso con las matemáticas, sino las mejores teorías que tenemos acerca del mundo tienen un compromiso con estas entidades, ¿sí? Entonces, el argumento no es, bueno, hay unas teorías que tienen un compromiso ontológico y por lo tanto, como para que las teorías, por la definición del concepto de compromiso ontológico, como para que las teorías sean verdaderas tienen que existir estas cosas, pues debemos creer que existen tales cosas. Sino más bien el argumento es, para que las mejores teorías que tenemos acerca del mundo sean verdaderas, se requiere que existan objetos matemáticos. Por lo tanto, como son las mejores teorías, es decir, como son las teorías que más probablemente creemos que son verdaderas, ¿no? Perdón, las que creemos que son más probablemente verdaderas, bueno, pues tenemos una muy buena razón para pensar que existen objetos matemáticos de forma objetiva, ¿no? Este es un primer argumento que les digo, la próxima semana justo vamos a discutir muchas respuestas, mucho debate alrededor de este argumento, ¿no? Hay gente que dice el argumento no funciona, o etcétera, pero ahora vamos a enfocarnos en esto, ¿no? Entonces, una primera objeción a este análisis propuesto es, no es una teoría científica este análisis, ¿no? No estamos hablando de la mejor teoría que podamos tener, estamos hablando de una cuestión del sentido común. Es decir, lo que hemos visto hasta ahora con todo este tema es, perdón, que el sentido común, que es lo que intentamos como destilar en el análisis de las propiedades, el sentido común está ontológicamente comprometido con la existencia de propiedades. Pero uno podría decir, bueno, pero el sentido común
falla, ¿no? Es decir, antes era parte del sentido común que la Tierra era plana, antes era parte del sentido común que descendíamos de Adán y Eva, no sé, ¿no? Entonces, el sentido común no es infalible, uh, sino que está condicionado por muchas cosas, no está diseñado bajo una intensa presión de filtrar los errores, como lo hacen las teorías científicas, ¿no? Entonces, que el sentido común tenga un compromiso ontológico con esto o aquello, pues felicidades, ¿no? Entonces, esa es una primera respuesta a este tipo de ideas, que la idea siendo, dado que las cosas se parecen entre sí, y dado que las cosas, de hecho, déjenme ponerlo explícitamente, ¿no? El argumento, antes de refutarlo, debemos ponerlo explícitamente, ¿no? Sería este, ¿no? Las cosas son similares o se parecen entre sí. Mejor algunas cosas, para ser más exactos, ¿no? Algunas cosas se parecen entre sí. Ups. Dos, el análisis, vamos a ponerlo análisis, ¿cómo le ponemos? Análisis estándar, ¿no? Que es, por supuesto, la idea que acabamos de ver, que es dos cosas se parecen entre sí solo cuando comparten algunas propiedades. Claro, ahí hay una ambigüedad, algunas, muchas, una propiedad. La cuestión realmente, si se fijan, si nos metemos a detalle, la cuestión de la similaridad, de hecho, es bastante problemática, ¿no? Algo que parece muy sencillo, pero bueno, vamos a dejarlo así. Análisis estándar. Dos cosas se parecen entre sí solo cuando comparten propiedades. Déjenme aceptar a alguien. Siguiente premisa. Pues la teoría del compromiso ontológico de Quine, ¿no? O bueno, el concepto de compromiso ontológico de Quine, que es si una teoría implica que si una teoría implica que existen ciertas cosas, pues obviamente la existencia de esas cosas es requisito para que la teoría sea verdadera, ¿no? Entonces, perdón. Sí, vamos a ponerlo así. El análisis estándar, que es el que acabamos de poner acá arriba, implica lógicamente que existen tales cosas. Lo voy a poner así medio informalmente. Existe tal X que X es una propiedad, ¿no? Es decir, existe al menos una propiedad, ¿no? Muy informalmente. Por supuesto, si hacemos modus ponens, es decir, a partir de la verdad del análisis estándar, y a partir de la premisa 3, es decir, de 2 y 3, pues por supuesto se va a seguir que existen propiedades, ¿no? Existen propiedades. Y ahí está nuestra conclusión ontológica, que no parece mucho, pero realmente sí lo es, ¿no? Entonces, lo que les decía hace rato es, bueno, pero el concepto de compromiso ontológico, digo, se puede aplicar a cualquier teoría, pero la idea o el argumento original de Quine no era, dado que cualquier teoría implique esto, debemos aceptar que esto existe, sino solo cuando las mejores teorías impliquen la existencia de algo, tenemos una buena razón para creer en ese algo, ¿no? Y el sentido común no es una muy buena teoría porque, como les digo, ha fallado muchas veces, es una contingencia histórica, cultural, a veces geográfica, ¿no? Bueno, cultural implica, pues, geográfica, ¿no? Y histórica. Entonces, es muy contingente el sentido histórico, no es, perdón, el sentido histórico, el sentido común no es de nuevo una teoría como súper analizada y filtrada, sino está bajo la influencia de muchos factores que no necesariamente son indicadores de veracidad, de verdad, ¿no? Entonces, no hay razón por la cual basarnos en el sentido común, ¿no? Esa es la respuesta a este argumento, ¿no? Entonces, voy a poner aquí una
Objeción. El análisis, lo que llamé aquí, de forma estipulativa, no es que sea un nombre universal. O sea, esto de análisis estándar le puse nada más para propósitos de esta clase. Lo que sí es un nombre universal es el concepto de compromiso ontológico. Eso sí es. El análisis estándar lo puse nada más para ahora. Entonces, el análisis estándar solo es sentido común. No es necesariamente fiable, ¿no? Pues no es fiable. ¿Vale? Entonces, el debate que acabamos de estructurar ahorita es, a partir de un hecho del sentido común que es las cosas se parecen, uno ofrece un análisis conceptual de eso, de ese hecho. ¿Qué se requiere para decir que las cosas se parecen? Bueno, pues que compartan propiedades. Si ese es el mejor análisis que tenemos para el hecho de sentido común de que las cosas se parecen, pues tenemos una razón para creer que existen propiedades. ¿Sí? Pero la objeción es, bueno, pero el sentido común no es una teoría confiable porque vamos a confiarnos de lo que digan las teorías, el sentido común, ¿no? Entonces, déjenme. Digo, todo esto es como un argumento, como estamos primero en la parte de cómo motivar la existencia de propiedades. Todavía ni siquiera llegamos a cómo son las propiedades, diferentes propuestas, etcétera, ¿no? Esta es una. Siguiendo un poco en esto, el análisis propuesto no es la única, opción. Hay otros, motivados por razones que vamos a explicar ahora, que proponen básicamente que no hay análisis, que esto es un hecho primitivo. ¿Qué significa que sea primitivo? Es básico, indefinible, es primitivo en el sentido de la lógica, ¿no? Es decir, es básico, indefinible, se postula y ya no se analiza, ¿no? Inanalizable. ¿Sí? Entonces, eso significa primitivo. Entonces, esta es otra opción, que el hecho del sentido común de que las cosas se parezcan sea un hecho primitivo, que no admita ningún análisis posterior o extra, digamos, ¿no? Que el hecho de que estos dos plumones, ¿no?, se parezcan entre sí es simplemente un hecho bruto, no consiste en nada más. Bueno, por supuesto, que los plumones se parezcan entre sí se debe a que estén compuestos, por ejemplo, de las mismas o de partes muy parecidas, como los taponcitos y el cuerpo, y a su vez que estas partes sean parecidas entre sí, se debe a que tengan un material similar y a su vez que este refleje la luz de cierta forma, que las haga verse negras, ¿no? Claro, o sea, lo que no se está negando es que hay un análisis físico del parecido, es decir, de nuevo, las tapitas se parecen porque el material del que consisten refleja la luz de cierta forma y por eso se ven negras las dos, ¿no? Eso está dado, eso nadie lo niega aquí, ¿no? Lo que se está discutiendo aquí es el hecho relacionado de, bueno, suponte que nos vamos, digamos, hasta abajo, ¿no? Hasta la constitución molecular de estas dos tapitas, ¿no? Ya tenemos, están hechas de plástico y hay alguna molécula con la que se fabrica, ¿no? La sintetizan en alguna fábrica y se hace, como un algo, no sé qué significa. Bueno. Entonces, sí, las tapitas están hechas de cierta molécula que se sintetiza en algún laboratorio, se reproduce en alguna fábrica, y es porque están hechas de la misma molécula, básicamente, que se parecen, ¿no? Es decir, ese es el análisis. Alguien podría decir, ese es mi análisis del parecido. Bueno, no, porque ahora la pregunta, digamos, lo de las tapitas ¿cómo se llama? De los plumones es un ejemplo de juguete, no es realmente, o sea, si ahora nos vamos al fondo de la cuestión, que es enfocarse, por ejemplo, en las moléculas, bueno, sucede de nuevo que las tapitas están hechas de la misma molécula, ¿no? Alguna molécula de plástico. Obviamente no conozco la fórmula.
Pero, y vamos a suponer que no hay impurezas y todas esas cosas, un poco para pues, no mezclar muchas cuestiones que ahorita no son muy relevantes. Bueno, entonces las tapitas se parecen porque, ese es el análisis de nuevo, porque están hechos de ciertas moléculas. Cierta molécula, ¿no? Comparten el hecho de estar hechos de cierta molécula. Pero ahora la pregunta es, olvidándonos de las tapitas y enfocándonos en la molécula, las moléculas. ¿Qué es lo que hace que estas moléculas sean parecidas, no? Obviamente, la molécula X, vamos a decir así, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la molécula X de la que está hecha esta y esta se parezcan o incluso podemos decir es la misma molécula, ¿no? Y otra vez llegamos a la noción de parecido, ¿no? Es decir, la molécula X que está acá es la misma que está acá porque comparten ciertas propiedades, ¿no? Propiedades químicas, por supuesto, ¿no? Que hacen que las dos constituyan el mismo material en ambos casos. Entonces, incluso dejando de lado el aspecto como más de sentido común y yendo a la constitución físico-química de estas cosas, sigue surgiendo la misma pregunta de en qué consiste ese parecido, ¿no? Queremos un análisis de ese parecido, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues alguien podrá decir no es muy interesante, otros podrán decir es el problema más interesante del mundo, ¿no? Es un poco subjetivo. Lo que importa es que, si ahora tomamos en consideración esto que les acabo de decir, es que parece que en el fondo de incluso el análisis, de nuevo, físico-químico del material que constituye esto, está en el fondo un concepto de parecido o incluso de igualdad, ¿no? La cuestión de la igualdad la vamos a ver más adelante, pues, en otra clase. Pero ahora enfoquémonos en parecido, similaridad, ¿no? Entonces, aun cuando uno se va a los fundamentos de nuevos científicos de la constitución de estas cosas, o las que sean, ¿no? Podría haber hablado del agua que está acá y el agua que está, no sé, en otro recipiente. Parece que la cuestión de similaridad sigue estando ahí, ¿no? Y esto, a su vez, digamos, sirve para dos cosas hablar de esto. Una, para decir, ese intento de analizar la similaridad en términos puramente de la constitución física, pues no es un análisis de similaridad, porque a final de cuentas, llegas al material más básico que se te ocurra y ahí sigue, parece, habiendo similaridad, ¿no? Entonces vuelve a surgir la misma pregunta, ¿no? Entonces no es un buen análisis de lo que nos ocupa aquí. Lo que sí puede suceder es que de nuevo ahí se apliquen los dos análisis que hemos visto. El análisis como estándar, que le puse propuesto, pero que es las dos moléculas en cuestión se parecen, o los materiales de los que están hechos ambas cosas se parecen porque comparten muchas propiedades, o se parecen de forma inanalizable y básica y no hay más que decir, ¿no? Bueno, eso por una parte. Por otra parte, nos sirve para decir que, como les decía, la cuestión de la similaridad no es solamente una cuestión de sentido común, sino es una cuestión también científica, ¿no? Y esto es para responder la objeción de tipo coiniana que les comenté hace rato. Es decir, también las mejores teorías del mundo, acerca del mundo, requieren el concepto de similaridad, no es algo puramente de sentido común. De repente me suena como una... no sé si alguien le está poniendo su... No sé, suena como un sonido. En fin, eso. No es una cuestión solo de sentido común, como podría ser acá, ¿no? Sentido común. Sí. Sino también científica, es decir, que las mejores teorías científicas también requieren el concepto de similaridad, ¿sí? Y uno podría estar feliz en no analizar ese concepto y decir, mira, la ciencia va muy bien, tiene un análisis y tal, pero claro, uno podría negarse a analizar cualquier cosa, ¿no? Pero es típico de la actitud filosófica intentar analizar y sistematizar hasta las cosas que parecen más obvias y que se dan por sentado, ¿no? Creo que la actitud filosófica típica es justo ver qué cosas se están dando por sentado, se están asumiendo como dadas o como obvias, y cuestionarse y decir, bueno, ¿en qué consiste eso? ¿O por qué se da? ¿O realmente se da ese hecho, ¿no? O ese aparente hecho, ¿no?
Entonces, aquí es lo mismo. Las teorías científicas también requieren la noción de similaridad, no solo para lo que les dije, y esto es importante. Bueno, esto nos va a servir para otra cosa, que es... vamos a hablar de esto rápidamente y ya entramos a teorías sobre propiedades. Entonces, ¿cómo es que la ciencia... Bueno, ciencia, todo feo escrito, pero bueno, requiere... Voy a poner esta flechita. El concepto de similaridad. Bueno, no solo para... similaridad, no solo para describir, ¿no? Describir a los fenómenos que explica. Por ejemplo, otra vez, si alguien analizara químicamente las tapitas estas, se daría cuenta que están hechos de materiales muy similares, ¿no? Ahora sí, no idénticos, por supuesto, porque de nuevo, ahora sí, si contamos las impurezas y eso, pues el material va a ser muy similar, ¿no? Se requiere para describir, pero también se requiere para explicar y para predecir. Básicamente las tres cosas a las que se dedica la ciencia en general, ¿no? Describir, explicar y predecir, ¿no? Y modelar, digamos, que es un poco de todo, las tres. ¿Cómo lo requiere, por ejemplo, para predecir? Y esto que les estoy diciendo es algo de lo que viene en este artículo que voy a poner acá, que de hecho creo que sí está... sí, se los comenté la vez pasada, pero Lewis, el artículo de David Lewis, ya es medio viejo, es de los 80s, pero es un clásico que se llama, en español lo tradujeron como, creo, Nuevo Trabajo para la Teoría de los Universales. ¿Sí? En inglés, ahorita les digo, acá tengo el libro, ese es lo bueno de dar clases en casa. New Work for the Theory of Universals. Sí, es el primer ensayo de esta compilación, ¿no? Bueno, es un clasicazo, si pueden leerlo, está la traducción y también el original en inglés en el grupo. Es un poco difícil y bastante largo, pero vale mucho la pena. Bueno, entonces una de las varias cosas que dice Lewis en ese texto y que pues, es verdad, bueno, al menos bajo una imagen muy estándar de la ciencia, ¿no? La ciencia también requiere de similaridad para, por ejemplo, predecir, ¿no? Es decir, si ya tomaron un curso de Hume o de epistemología, habrán visto el problema de la inducción. A lo mejor no vamos a ponernos en esos términos porque va a causar más ruido. Consideren un ejemplo como muy actual, ¿no? Con la cuestión de la epidemia. Entonces, sucede que antes, por supuesto, como ustedes saben, antes de todos los demás países, donde primero hubo una epidemia de esta cosa, fue China, ¿no? Y después, por ejemplo, ahora ya en México y lo que sea. Bueno, sucede que para predecir cómo se iba a comportar la epidemia, si se hacían más o menos las mismas acciones o las mismas intervenciones del Estado, por ejemplo, pues tomamos en cuenta qué fue lo que pasó en China, ¿no? La así llamada experiencia internacional, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en China en la epidemia? Pues nos da una buena razón, no, saber qué es, o sea, te da una descripción de qué pasó en China en la epidemia, es una buena base para predecir con ciertos rangos de incertidumbre, por supuesto, o sea, no es ninguna certeza, sino más o menos así pasaría en México si hacemos cosas parecidas, ¿no? Entonces, es un caso, lo que les estoy diciendo de cómo para predecir, estamos tomando en cuenta una similaridad. En este caso, similaridad de el curso de la enfermedad, similaridad de las acciones del Estado, de las reacciones de la población, etcétera, ¿no? Entonces, para predecir cómo se va a comportar la epidemia, estoy simplificando, por supuesto, muchísimo, pero espero que vean el concepto que está detrás aquí. Para predecir el comportamiento de la epidemia, en este país o en otros, estoy tomando en cuenta que se va a ver cierta similaridad entre ambos casos. Por ejemplo, es el mismo virus, todos somos seres humanos, aunque somos distintos también de varias formas, pero eso, ¿no? Entonces, sí, la similaridad se requiere para predecir. Y se requiere también para explicar, porque... bueno, ay, perdón, le estoy poniendo el otro.
Bueno, para describir ya vimos cómo y para explicar, ¿no? Eh, sí, entonces, aquí estamos. Bueno, entonces la idea es, la ciencia también requiere el concepto de similaridad y entonces el argumento ya no es solamente a partir del sentido común, sino también hay un argumento a partir de el mejor conocimiento científico que suponemos, de nuevo, es el conocimiento que está más filtrado, por decirlo así, más, como que tiene más presión para eliminar dentro de lo posible los errores. Bueno, pues ese conocimiento también requiere del concepto de similaridad. Si ahora regresamos al análisis estándar, aquí voy a borrar lo que puse propuesto, pero ya después le llamamos estándar, así que vamos a ponerle ese nombre nada más para los propósitos de esta clase. Le podríamos llamar análisis platonista o algo así, ¿no? Digo, no sería muy exacto, pero análisis es todo estándar. Si ahora regresamos a esto, pues bueno, igual que se aplicaba al sentido común, ahora lo aplicamos a la ciencia y decimos, la ciencia también requiere de similaridad y por lo tanto también requiere de propiedades y por lo tanto la ciencia misma está ontológicamente comprometida con las propiedades. Y de nuevo, si el mejor conocimiento que tenemos disponible es el científico, entonces tenemos una buena razón para creer que existen las propiedades, ¿no? Ya está. Entonces, es repetir este argumento, pero no a partir de la ciencia, perdón, no a partir de este hecho del sentido común. Es este. Voy a ponerle aquí. Ups. Sentido común. Sino desde una premisa diferente, vamos a decir uno prima, que es a partir, ya no lo voy a escribir todo, ya vimos cómo iría, que es a partir de la ciencia, ¿vale? Aplicar el mismo concepto el mismo análisis del compromiso ontológico y concluir que igualmente existen las propiedades, ¿no? Entonces ya tenemos dos rutas, por decirlo así, para la existencia de las propiedades. Una a partir del sentido común y otra a partir de la ciencia, ¿no? Entonces, básicamente son, digo, habrá más, pero son como las dos formas que más usamos para conocer y comprender la realidad, así que las dos requieren existencia de propiedades, ¿no? Tenemos esas dos rutas para la existencia de propiedades. Bueno, vamos a preguntas y a ver, entonces alguien preguntaba, ¿qué pasa cuando las matemáticas no se aplican a las teorías? Bueno, entonces para este argumento, ¿no? Entonces, claro, hay teorías científicas o que muchos dirán que son, digo, también hay mucho debate sobre esto y así, ¿no? Sobre filosofía de la ciencia, pero cosas como, digo, no sé, soy muy ignorante, así que probablemente me voy a estar equivocado, pero no sé, supongo que habrá propuestas en antropología social que no son, que no han sido matematizadas y que quizás ni siquiera puedan o no, ni siquiera tengan como una estructura suficientemente clara como para hacerlo. Entonces, por supuesto, alguien dirá, bueno, entonces no son científicas, no sé. Digo, también, no sé, hay muchas teorías en, no sé, biología, supongo que no son matematizadas, ¿no? Digo, la teoría de la evolución sí, pero no todas, ¿no? O no han sido matematizadas. O hay debate sobre su matematización. Bueno, pues en ese caso no podríamos aplicar el argumento de Quine, que está aquí en el pizarrón, para la existencia de objetos abstractos, es verdad, pero el argumento seguiría aplicándose a partir de cosas como pues las otras teorías que sí están matematizadas y que creemos que son un reflejo bastante bueno, bastante confiable, una representación bastante o suficientemente buena de la realidad, ¿no? Y ya, eso. Bueno, no sé si tienen otra pregunta, comentario antes de seguir. Estamos justo a la mitad de la clase, ¿no? Bueno, si tienen preguntas, sí, prendan su micrófono y lo dicen. Mm, bueno,
si leyeron lo que les decía, las recomendaciones están, por ejemplo, ¿no? De este libro. Y pues como les enseñé hace rato, el texto de Garrett también, ¿no? Justo los universales y los particulares se llama, ¿no? Bye. Bueno, ese. Bueno, sigamos. Entonces, ahora vamos a preguntarnos qué son. Uy, bueno, voy a escribirlo. ¿Qué son las propiedades? ¿Vale? Vamos a considerar, vamos a considerar dos grandes posturas, ¿no? Que por supuesto van a tener como subtipos. El realismo y el antirrealismo. También conocido como nominalismo. Esto es por supuesto una herencia completamente medieval. O sea, la terminología. El realismo, como su nombre obviamente lo dice, pues es la suposición, la teoría. No es una teoría realmente porque no está todavía armada. Creo que hay otra pregunta o comentario en el chat. Me parece que sin necesidad de ejemplos particulares, comenta alguien, la ciencia usa la similaridad incluso en su método de experimentación. Eso suena bien. ¿En qué aspecto podrías profundizar tantito? ¿En qué aspecto la ciencia usa similaridad para la experimentación? Digo, suena plausible, por supuesto. Bueno, a ver, ¿sí me escucho? Sí, claro, claro. Bueno, que por ejemplo, tengo varios compañeros que estudian en ciencias y todo, bueno, por lo que me he dado cuenta, la mayoría de experimentos que hacen en química o en biología parten de buscar una similaridad entre condiciones en las que se elabora el experimento. Por ejemplo, no sé, si quieren como crear algún material o algo así, como que tratan de que todas las condiciones sean similares a las condiciones naturales en las que se podría encontrar algo, o tratan de que todos los experimentos sean similares al otro como para intentar mantener un constante resultado. O sea, como la ciencia busca un constante resultado exacto, de alguna u otra manera, busca que todos los experimentos sean similares para poder crear ese resultado de alguna manera inductivo. Claro, claro. Buenísimo. Sí, totalmente. Veo lo que dices. Por ejemplo, supongamos que, a ver, vamos a dar un ejemplo de lo que dice el compañero. Supongamos que queramos crear algún pesticida, por ejemplo, no sé, para jitomates, supongamos, ¿no? Entonces, yo soy alguien que se dedica a estas cosas y lo que hago para hacer un estudio pues, controlado para mostrar que mi químico propuesto que estoy proponiendo es como un buen pesticida para los jitomates. Lo que hago es tener dos cultivos muy parecidos lo más posiblemente o dos... sí, bueno, no pensemos en pesticidas, pensemos más bien, por ejemplo, en químicos ¿cómo se dice? Para mantener la vida para alargar la vida de los jitomates una vez que los cortas o algo así, ¿no? Entonces, no sé el nombre ahora, pero imagínense que lo que hago es tomar dos jitomates de la misma planta, si se puede, lo más parecidos posibles, ¿no? Y a uno, para demostrar que mi químico es efectivo o eficaz, a uno se lo voy a poner y a otro no se lo voy a poner, ¿no? Y los dejo a ambos en las mismas circunstancias, ¿no? Se dice que uno es el control y otro es pues el sujeto experimental, por decirlo así, ¿no? Entonces a uno lo rocío con mi químico y a otro no. Después me fijo en, no sé, 5 días después o una semana después y tomo un registro de la evolución de ambos jitomatitos y si me doy cuenta que el jitomate que traté con el químico se comportó mejor, por decirlo así, es decir, tuvo mayor vida útil, no sé cómo se diga, pues tengo una muy buena razón para pensar que mi químico es, por supuesto, habrá que hacer más pruebas y lo que sea, pero es una buena razón para pensar que mi químico es efectivo para alargar la vida de los jitomates, ¿no? Entonces, fíjense que para hacer eso, obviamente utilicé el mismo, perdón, solo lo utilicé en uno, pero utilicé lo más parecido, jitomates lo más parecidos posibles, porque si no me podrían decir, bueno, lo que sucede es que agarraste un jitomate que de por sí ya era muy bueno, o lo que sea, algo así, ¿no? Entonces, para eliminar esa objeción, lo que digo es, son lo más parecidos posibles, uno es el control, no le aplico el tratamiento,
otro sí se lo explico. Entonces, ya en ese mero aspecto, requiero del control y en circunstancias muy parecidas, requiero del concepto de similaridad, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a ver. Alguien pregunta, ¿todas las propiedades son universales? Justo a eso vamos, ¿no? Bueno, mientras tanto vamos a seguir. A ver, Maru, tú Yo tienes la tengo, mano alzada. sí, Ajá. ¿puedo hacer un comentario? Sí, sí, sí. Eh, Me acordé, oh, no sé Ajá, si sí dime. me oigo. ¿Sí? Qué bueno. Sí, sí, sí. Es que se puso la pantalla. Ok. Sí, yo lo pasé. Bien. Es que como también está medio teniendo problemas de audio. Mm, Eh, este, me trato de dejar como los temas de lingüística aparte. Como bien sabes tú, estudié lingüística un tiempo. ajá. Y me acordé mucho de otros ejemplos que no sé si caben aquí de similaridad, Ujú, cuando hacíamos como algunas prácticas de campo, digamos, ujú, y intentábamos, me suena que todo el tiempo estábamos poniendo en práctica si había universales o no, porque mm, poníamos en práctica, por ejemplo, cómo se hablaba, bueno, el ejemplo es muy claro, por ejemplo, cómo se hablaba diferente en Baja California, por ejemplo, ¿no? ujú, Entonces, nosotros teníamos que hacer un cuestionario a las personas de pedirles una dirección. Generalmente la ujú, gente te indica la dirección, pedirles, preguntarles dónde está el Sambors, digamos, ¿no? Y ujú, la gente, solamente para saber cómo te indican las direcciones, generalmente la gente te dice a 2 cuadras, a la derecha y demás. Y tenemos un estándar de cómo hablar y decir las direcciones en español y en mexicano, digamos, ¿no? Pero en Baja ujú, California cambia la estructura del lenguaje. ujú, Digamos que este universal cambia, ¿no? Y todas las pruebas de lingüística son así, de este sentido común, ¿no? Y cuando tú preguntas, abogas por un universal y siempre a veces cambia, y así son las pruebas de lingüística, y así vas acotando nuevos datos que te van diciendo que hay otra forma de estructurar el lenguaje, ¿no? Y haces un corpus nuevo, ¿no? ¿Algo así? ¿O esto no es...? sí, no, creo que sí, pero es que me quedé con la idea de los universales, porque creo que, digo, no sé mucho sobre lingüística, pero creo que cuando ahí se refieren a universales sí es un sentido parecido, que es, eh, no sé, ciertas estructuras o características que son compartidas, o sea, los llamados universales lingüísticos, que son compartidas por todos los lenguajes humanos, ¿no? O al menos por muchos, no sé, supongo que dirían que todos. Que era esa cosa de Chomsky, ¿no? De la gramática universal, supongo. No estoy muy seguro realmente, pero creo que se refiere a eso, ¿no? Como características que todos los lenguajes humanos tienen. Sí va por ahí, ¿no? No, esa es Este, otra cosa. No es tan universal, pero sí entra dentro de otro tal más particular, no sé cómo decirlo. ¿Sigues ahí? sí, Bueno, más parte. no sé si se... Sí, sí, yo sí te estoy yendo, pero creo que ya se está yendo la conexión. Sí, son las cosas que pasan con esto. Este, sí, bueno, bueno, vamos a seguir y a ver si ahorita regresa. No sé por qué pasa esto, la verdad. Ya, creo que ya te veo otra vez. Ya regresé. ¿Sí? Yo sí te Sí, escuché siempre. sí, Perdón. sí. No es lo de Chomsky. Bueno, pero lo de los universales lingüísticos sí, ¿no? Es decir, digo, no es lo que tú decías, pero digamos, los universales lingüísticos sí es algo que tienen, al menos en esto de la gramática universal, ¿no? Bueno, otra vez se fue. Espero que no sea yo. Oh, Dios. Bueno, ¿No No. nos el único este, oyes? problema yo se Ya lo soy. cortó. Ya lo soy. a mí me Es que sale el va y viene anuncio la de que señal. sí, si quieren apaguen su video y para no estar consumiendo tanto ancho de banda, traten de apagar su video y solo dejen el audio. A ver si eso ayuda en algo. Estoy viendo quién más tiene y eso. Bueno, sí, bueno, o sea, pensaba como, digamos, hay
sí, no, sé que no te referías como a eso, pero, o sea, solo mencionaste los universales lingüísticos, y creo que es una idea parecida, es decir, bueno, es esa idea, ¿no? De características que comparten los universales, pues, ¿no? Lingüísticos. Características que comparten diferentes lenguajes humanos, y entonces sí estaríamos hablando otra vez de similaridad, ahora en el caso de la lingüística, ¿no? Sí. Sí, todo el tiempo la lingüística hace eso, ¿no? Juega si hay similaridades o no. Sí, hasta con Chomsky. Por eso es tan cuestionable, porque no es tan fácil encontrar en realidad similaridades. Pero en realidad, o sea, sí juega con cosas dicotómicas, ¿no? Sí, o sea, sí hay o no universales todo el tiempo. Bajo supuestos planteamientos. Perdón, bueno, sigamos clase. Sí. Bueno, entonces, ok, tus propiedades, entonces realismo, y es que se borró el pizarrón también, eso es algo que pasa cuando se desconecta esto, qué horror. Pero bueno, voy a poner esto, realismo y antirrealismo, ¿no? Entonces son como dos, más que teorías, familias de teorías, ¿no? Acerca de la, primera sobre la sobre la existencia o no de las propiedades, ¿no? Entonces, claro, el realismo, pues como dice su nombre, también lo va a escribir, es la idea, la tesis de que las propiedades existen, ¿no? Bueno, universales, ¿por dónde va la idea? Pues la idea es, otra vez, si ustedes se fijan, voy a usar mi ejemplo de hace rato, si ustedes se fijan en los plumones que usamos en el ejemplo, pues, de nuevo, según el análisis estándar, se parecen o son similares porque tienen una propiedad en común. Digo, tendrán muchas, pero en particular vamos a enfocarnos en el color, ¿no? Son ambas tapitas de color negro. Solo tengo audio. Chin. Lo que puedo hacer es parar el video. Sí, o sea, sí estoy transmitiendo video. Yo sí puedo verlo. Bueno, parece que ahí puede ser un problemilla por allá. Bueno, entonces, regresando a la filosofada, no sé qué hacer con la de la conexión. Perdón, sí me gusta un poco, pero pues realmente creo que no hay mucho que yo pueda hacer. Más que les digo, intentar mejorar la mía comprando el cable y así, a ver qué tan buena idea es. Bueno, regresando un poco a la filosofía. Entonces tenemos, solo, digo, si no tienen video, imagínense dos plumones, ¿no? De pizarrón y las dos tapitas y las dos son de color negro y lo que importa ahora es que se dice que son similares, según el análisis estándar, porque tienen las mismas propiedades, en particular, tener el color negro. De nuevo, el color negro es una propiedad, podríamos decir, bueno, observable para los seres humanos, no es algo que esté en la física fundamental, digamos, ¿no? Pero podríamos ir como más abajo en el análisis y hablar de propiedades en común, de partículas subatómicas o de campos cuánticos o lo que sea, ¿no? Ahora, digo, el ejemplo es muy sencillo, es un ejemplo, digamos, de juguete, pero lo que importa es la cuestión conceptual de la similaridad. Entonces, de nuevo, el análisis es, comparten propiedades. Pero si se fijan, obviamente, ¿qué significa decir que comparten propiedades? ¿Qué significa decir que ambas tapitas tienen el mismo color? Significa decir que la misma propiedad, el color negro, está en estos dos lugares del espacio-tiempo, ¿no? Uno aquí y otro acá. Dos lugares distintos, la misma propiedad. Eso es lo que estamos diciendo, que la misma propiedad del color negro está localizada en dos lugares distintos. Entonces, eso es algo que se ha tomado como una diferencia esencial entre las propiedades, ahora entendidas como universales, vamos a ver en qué sentido, entre los universales y los particulares, perdón, como yo, como cada uno de ustedes, como este plumoncito, como este otro plumoncito, ¿no? Los particulares estamos localizados en un solo lugar, digamos, en una sola región. Claro, dejando de lado casos raros, o al menos imaginables, lógicamente posibles, quién sabe si física, menos tecnológicamente, pero cosas como viajes en el tiempo, donde si yo viajo al pasado, ¿no? Y entonces me pongo al lado de mí mismo, entonces estaría yo localizado en dos lugares.
Entonces, dejando de lado esos casos, digamos, que de nuevo solo son lógicamente posibles por lo que sabemos, no es claro si hay tal posibilidad, más allá de eso, pero bueno, incluso hay gente que ha cuestionado que sea lógicamente posible. Luego les explico por qué cuando veamos, cuando hablemos sobre el tiempo podemos hablar un poco sobre eso. Pero bueno, entonces una de las características que muchos piensan que son esenciales para distinguir universales y particulares es esto, que los particulares viven en una única región o en un único lugar en el espacio-tiempo. Son distintas cosas, este y este tienen su propio lugar, ¿no? Yo tengo un propio lugar y etcétera, ¿no? También la cuestión de los lugares es una cuestión súper debatida en metafísica, ¿no? Y el concepto de lugar, de región, pero bueno, ahora no nos vamos a meter en eso. Pero si se fijan, el color negro, suponiendo que es el mismo color negro, ¿no? Que está aquí y aquí, es la misma propiedad. Esa es la suposición del análisis estándar, que la misma propiedad del negro está en dos lugares distintos. Entonces, esto nos da una primera característica de los universales que están, se dice, multilocalizados. La misma cosa, el mismo universal, está en lugares y tiempos o en regiones espacio-temporales distintas. La misma cosa, ¿no? Eso. Entonces, esa es una primera característica. Están multilocalizados y también, por supuesto, se ejemplifican, ¿no? Digo, la multilocalización es parte de esto, de la noción de ejemplificar. Ejemplificación o un poco... creo que no es un español totalmente correcto, pero también se dice a veces instancian, de instanciación, que de instancia. Creo que no es el mismo significado porque en inglés se dice instance. Pero bueno, creo que lo más correcto es decir ejemplificación. Se ejemplifican, es decir, prometí que iba a ser la última vez que lo hacía, pero ¿qué hago? Bueno, miren, ya estaba como, ¿cómo se dice? Como encarrerado, así que voy a seguir y ya. Si les desespera mucho, no hay problema si se quieren salir, la verdad. Yo lo grabo y lo subo y ya no pasa nada, perdón. Entonces, bueno, otra vez, universales. Porque de verdad sí quiero avanzar con este tema, ¿no? Ahora no voy a dejar que los detengan más cosas. Entonces, universales, una característica de ellos es que se ejemplifican. Y esto también implica que están multilocalizados, ¿no? De hecho, debería poner la flecha acá, desde la ejemplificación. Están, a ver, chat. Bueno, sí lo estoy grabando. Están parece están multilocalizados. Bueno, entonces esa es una de las características que se supone que son esenciales de los universales. Bueno, y también otra característica importante es, si se fijan, bueno, más bien, un razonamiento que se ha hecho que, digo, quizá Platón pensó algo parecido, ¿no? Podrían debatirlo, podrían debatirlo los scholars, ¿no? Pero una idea es, bueno, el color negro, piénsenlo así. Con el color negro no sé si dan buena idea. Pongan otra cosa, déjenme pensar. Una especie de pescadito, ¿no? Que no, es que con las especies va a ser más difícil. No, pónganse sí, el color negro. Vamos a decir el color negro. Aunque, digo, lo quería hacer como más plausible el ejemplo. Pero ahora verán a qué punto voy. Entonces, pónganse que mañana se acaba el mundo. No, ya sé, los plumones, simplemente ya. Mañana explota el sol o lo que sea, ¿no? Ya ven que estamos en 2020 y estas cosas pasan. Entonces mañana explota el sol y explota la Tierra y todos los pizarrones, perdón, también pizarrones, pero todos los plumones que estaban en la Tierra, pues explotan con la Tierra y suponiendo que no haya ningún otro planeta en el universo donde haya plumones,
pues deja de haber plumones en el universo, ¿no? Es un ejemplo muy volado, pero lo que quiero que entiendan es como el concepto que está detrás. Entonces, deja de haber plumones en el universo. Algunos dirían, bueno, pero que hayan dejado de haber plumones en el universo no impide que esto, la plumoneidad, digamos, todo el conjunto o el aglomerado, por decirlo así, de propiedades que tiene esta cosa que lo hacen ser un plumón, tener esta figura, tener ciertas propiedades para escribir, etcétera. Todas esas propiedades que tiene esta cosa que hace que sean un plumón, estar compuesto de cierta forma, etcétera, etcétera. No es que hayan desaparecido de la Tierra junto con los plumones. ¿Por qué? Porque si, no sé, por alguna razón muy improbable, pero aún así posible, en algún otro planeta lejano surge una civilización también muy avanzada o más o menos avanzada y también se le ocurre crear plumones, va a existir después, cuando ya habían dejado de existir todos los plumones en el universo, van a existir después otra vez plumones en el universo, ¿no? De nuevo, el ejemplo es muy volado, pero lo que quiero que vean es el concepto que está detrás. Es estas propiedades que tiene esta cosa, digo, enfoquémonos en la que quieran, pero vamos a decirle la plumoneidad, el aglomerado de propiedades que tiene esta cosa, la forma, el color, la composición química que hace que pueda pitar, todo eso, esas propiedades vamos a llamarle plumoneidad, todo eso es independiente de esa plumoneidad, ese aglomerado de propiedades es independiente de los plumones concretos, ¿no? ¿Por qué es independiente? También, ese es como uno de los razonamientos de aquí, porque es independiente también puede ejemplificarse en diferentes lugares. Aquí, aquí y acá, ¿no? En diferentes plumones. Y aquí también está ejemplificada la plumoneidad, solo que con otro color, pero exceptuando el color, pues son propiedades parecidas de forma, de composición, etc., ¿no? Bueno, entonces, lo que esto nos indica es, si quitáramos cada uno de los plumones del universo, podríamos hacer cualquier otra cosa que gusten. Átomos o flores, pescados, como les decía hace rato, no importa. Si quitáramos cada uno de los plumones del universo, eso no implicaría que la plumoneidad dejaría de existir, ¿no? Dejara de existir. Entonces, lo que este razonamiento nos sugiere es que la plumoneidad, esa propiedad, que es un conglomerado, un agregado de propiedades, si quieren, esa propiedad es independiente de la existencia de los plumones particulares. Entonces, a lo que voy con esto es esta noción de independencia de los ejemplos, ¿sí? Entonces, como decíamos, las propiedades, en este caso el color negro o la plumoneidad como tal, las propiedades se ejemplifican sobre los objetos particulares, en este caso un plumón, ¿no? Pero, y por lo tanto también pueden estar multilocalizadas porque puede estar ejemplificada acá y acá, ¿no? Pero, los plumones son un ejemplo bobo, podemos usar cualquier cosa en el universo que tenga propiedades, ¿no? La que gusten. Bueno, pero entonces son ejemplificables, son multilocalizables, pero a la vez son independientes de los ejemplos. O sea, la plumoneidad, bajo esta línea de razonamiento, es independiente, otra vez, inestabilidad de la condición. Oh, Dios. Bueno, la plumoneidad es independiente de estas instancias o de estos ejemplos, ¿no? Y esto es lo que nos lleva lo voy a poner de hecho con otro color. Esta independencia es lo que nos lleva a la teoría que ahora, o bueno, la postura que se conoce como platonista. Les digo, será una cuestión histórica para los scholars, los especialistas en Platón, lo que escribió Platón, que hacen filología también y que leen griego y que discuten, bueno, aquí Platón está diciendo esto y etcétera. Es una cuestión específica, especializada para los especialistas en Platón, decir si eso lo decía o no Platón, si ese era el razonamiento o no, si esa era la tesis. Por supuesto, la teoría de Platón tiene muchas otras cosas, la forma del bien y la reencarnación y todas esas cosas que pensaba Platón hace como 4.500 años. Pero más bien, le llamamos platonista solo por analogía, digamos, porque es una idea que se parece, que es similar a lo que Platón parecía estar diciendo en lugares como la República, por ejemplo. De nuevo, sin toda esta idea de la escala de
de las formas y la forma del bien y todo eso, ¿no? Y toda esa idea, solo la idea de que las propiedades son independientes, las formas, como se suele traducir, las propiedades, en este caso los universales, son independientes de sus ejemplos, ¿sí? Entonces, esa independencia platonista, ¿en qué consiste? Bueno, voy a ponerla acá. Consiste en estar, bueno, en primer es una independencia ontológica, es decir, ¿qué quiere decir ontológica? Que, voy a ponerlo aquí, independencia ontológica, ontológica, es decir, los universales pueden existir sin sus ejemplos. ¿Sí? Entonces, esta idea platonista es sin sus ejemplos. Esta idea platonista es, feísima escrita, pero bueno, esta idea platonista es la plumoneidad es independiente de los plumones particulares, ¿vale? ¿Y en qué sentido es independiente? Bueno, la suposición más usual es que como los universales pueden estar ejemplificados con independencia y son independientes de sus ejemplos concretos, es decir, cuando digo concretos quiere decir que están en el espacio y en el tiempo, pues los universales son abstractos. Entonces ya vemos cómo se relaciona esto con los objetos abstractos. Son abstractos, ¿qué quiere decir? Vamos a ponerle el otro slide. Objetos abstractos. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, una de las ideas es, no existen en el espacio, en el espacio y en el tiempo, o si quieren en el espacio-tiempo, ¿sí? Es decir, por supuesto, la plumoneidad está ejemplificada aquí. Esta es la edad, pero es independiente de este ejemplo, de esta instancia y de todos los demás. Y además, la plumoneidad en sí misma, aunque esté ejemplificada aquí, en sí misma, claro, hay que analizar qué significa en sí misma, pero solo es la plumoneidad como objeto, no existe en ningún lugar del espacio y el tiempo, es un objeto abstracto. Pero lo que existe en el espacio y tiempo son los ejemplos de esa plumoneidad, ¿sí? Entonces son cosas distintas. De nuevo, uno es el universal. ¿Y por qué se le dice universal? Porque de nuevo puede estar, pues, digamos, universalmente ejemplificada. No es que todo, sino que puede estar puede estar ejemplificada en muchos lugares. Pero como se dice que es independiente, por el argumento que les acabo de dar, si retiráramos todos los plumones, otra vez el ejemplo del plumón es bobo, piensen en todas las moléculas de lo que les guste, de dióxido de carbono del universo, aún así la moleculeidad, esto es el tren de razonamiento, seguiría existiendo. ¿Por qué? Porque por algún accidente químico en el universo podría volver a surgir una molécula de tal cosa, ¿no? Entonces, en otro Big Bang o lo que sea. Entonces, nada impide pensar que aun cuando todos los ejemplos desaparezcan del universo, sigue existiendo la propiedad. Si eso es el caso, hay independencia, y si eso es el caso, la propiedad no está en ninguno de estos lugares, está fuera del espacio y el tiempo. Es un objeto abstracto. Por lo tanto, no tiene poderes causales ni efectos, ¿no? Bueno, poderes. Es decir, uno nunca ve, uno nunca huele, uno nunca toca, uno nunca escucha a la plumoneidad en sí misma. Esta es la idea. Eso es a lo que se refiere con esto, ¿no? Lo que nos referimos con esto. Uno ve los ejemplos de la plumoneidad. O sea, cuando estamos viendo aquí el plumón, no estamos viendo la propiedad en sí, estamos viendo ejemplos. La propiedad en sí existe en este reino platónico que no está en ningún lugar. Por más que ustedes viajen por todas las galaxias del universo, en todas las épocas del universo nunca van a encontrar la plumoneidad. ¿Vale? Sí, a ver, alguien levantó la mano, porfa. Marco. Pero bueno, no sé, como yo lo veo, como se está viendo ahorita, es como difícil saber si la propiedad, por ejemplo, en cuanto al plumón, si la plumoneidad como tal es
es abstracta, ¿no? Porque, o sea, uno no puede tocar lo que es como la esencia del plumón en sí, pero como que si descompones la plumonidad, pues alguien puede ver el color rojo, alguien puede ver el color, bueno, no, creo que ya entendí. Porque iba a decir algo así como de alguien puede ver el color negro, puede tocar las formas cilíndricas, o sea, como que puedes identificarlas de alguna manera, pero no, sí, o sea, sí son abstractas, perdón, ya, como que ya entendí, perdón. Ok, no, no pasa nada, está bien, porque exacto, eso es algo que alguien podría decir, bueno, pero tú, claro que puedes ver la pulmonidad, o sea, la pulmonidad en sí, pues está hecha de varias cosas, está, digamos, supongamos que esto tiene una forma cilíndrica, ¿no? Y también tiene el color negro, entonces la pulmonidad está hecha de cosas como la forma, el color, etcétera, ¿no? Bueno, ahora entonces enfoquémonos en esas cosas, enfoquémonos, por ejemplo, en el color que está aquí ejemplificado, ¿no? Bueno, pues ese color a su vez, corriendo el mismo argumento, podría existir aun cuando todas las instancias particulares o todos los particulares que ahora ejemplifican el color desaparecieran del universo. Podría volver a existir ese mismo color, ¿sale? Entonces, en ese sentido, también en la propiedad componente del negro es independiente de sus ejemplos. Y de nuevo, como no está en ninguno de esos ejemplos particularmente, sino está en todos, pues eso nos da razón para pensar que es independiente de esos ejemplos, ¿sí? Um, bueno, um, no es un argumento concluyente porque aquí ya no me da espacio. Déjame ponerlo en otra slide. Entonces, universales. Pero no voy a poner con eso. Universales. Entonces ya dijimos, se ejemplifican. Recuerden, estamos del lado realista. Faltaría verle el antirrealista. Se ejemplifican, por lo tanto están multilocalizados, ¿sí? Bueno, y entonces aquí hay de dos. Son independientes, ¿no? Este es un punto de decisión teórico, digamos. Son independientes y uno responde que sí. Hay dos opciones, uno responde que sí y uno responde que no. Independientes, por supuesto, de sus ejemplos, ¿no? Si uno responde que sí, pues es como les decía, es la postura platonista. Y entonces son abstractos, ¿sí? Porque no están en el espacio ni en el tiempo. O sea, no pueden estar en el espacio ni en el tiempo si son independientes, porque el universal no está solo aquí, ¿no? Y no depende de este ejemplo, ¿no? Entonces no puede estar solo aquí. No, este no puede ser el lugar del universal. Tiene que estar en otro lugar, pero lo mismo, el mismo argumento, el mismo razonamiento correría para cualquier otro lugar en el universo. Entonces no pueden estar en el universo, tienen que estar afuera del espacio y tiempo. La respuesta no es lo que se conoce como aristotelismo. Aristotelismo, según la cual los los universales son dependientes, lo voy a poner acá, dependientes de sus ejemplos, de sus instancias, ¿no? Es decir, el aristotelista, de nuevo, no es claro que es exactamente lo que haya dicho Aristóteles. Aristóteles tenía muchas otras cosas en su teoría sobre las propiedades, ¿no? El concepto de forma, materia, el hidromorfismo, todas esas cosas. Pues por eso no estamos diciendo que es la postura de Aristóteles, sino es una postura aristotélica en el sentido de que se parece a lo que Aristóteles decía originalmente, ¿no? ¿Cuál es exactamente la postura de Aristóteles? De nuevo, es una cuestión que nos van a decir los scholars, los especialistas en Aristóteles. Sí es importante y es interesante, pero no es el tema aquí, ¿vale? Solo es para identificar, tener una etiqueta que nos haga sentido para las posturas, ¿vale? Lo que hay que hacer es juzgarlas, no tanto por su autoridad histórica, que puede ser importante, sino por su coherencia interna y por cómo responden a los datos que tenemos, que es en este caso el uso de la similaridad y los argumentos que estamos dando, ¿vale? Bueno, entonces, según el aristotelismo, la idea es que son dependientes de sus instancias o de sus ejemplos. ¿Qué quiere decir esto? Que si todos los objetos que ejemplifican el color negro en el universo desaparecieran mañana, por la razón que quieran, y pueden de nuevo correrlo con cualquier otra propiedad, bueno, si eso pasara, el universal del color negro dejaría de existir. Otra vez sin estabilidad. Qué horror.
Bueno, si eso pasara, el universal del color negro dejaría de existir. ¿Sí? Esa es la idea aristotélica. Entonces la pregunta es, ¿en dónde está el universal del color negro? ¿No? Y el aristotelista te dice, pues está en todos estos lugares, o sea, es una cosa multilocalizada. Está ahí. Está aquí, aquí y aquí, y acá en mis lentes, y acá en esto, y en muchos lados, ¿no? Entonces, el universal no es una, ¿cómo decirlo? Sí, es una cosa que está en muchos lados al mismo tiempo, y ya, ¿no? Entonces, está ejemplificada de forma concreta, o sea, es una cosa que, digamos, es concreta en el sentido en que está localizada en el espacio-tiempo, pero la diferencia de los universales con los particulares como yo, como cada uno de ustedes, como esta cosa, la diferencia de los universales con los particulares es que los universales están multilocalizados, ¿sí? Como ya habíamos dicho arriba, los universales están multilocalizados. El platonista dice, bueno, lo que está multilocalizado son sus ejemplos, o sea, está multilocalizado en el sentido de estar ejemplificado en diferentes lugares del espacio-tiempo, y ya. Pero el universal en sí mismo existe en un reino platónico y abstracto. ¿Y por qué? Porque es ontológicamente independiente de sus ejemplos. Y el aristotelista dice, o aristotelista, dice, no, el universal es dependiente de sus ejemplos. Entonces, si mañana se eliminaran todas las cosas negras del universo, el negro dejaría de existir. Bueno, ¿podría volver a existir el negro? Sí, quizá eso significaría que el negro tiene, el universal del color negro, tiene una existencia, ¿cómo decirlo? Como, en inglés se dice gappy, no sé cómo decirlo en español. Tiene gaps, tiene huecos en su existencia, es decir, existe durante cierto periodo, deja de existir cuando se eliminaran todos los ejemplos y vuelve a existir cuando volviera a surgir otro ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y por qué volvería a surgir otro ejemplo? Pues hay otro Big Bang, otra civilización hace plumones, lo que sea, ¿no? Por razones concretas, materiales, ¿no? Ahí no hay una cuestión particular que preguntarse. Pero entonces sí, el aristotelismo está comprometido con la idea de que los universales, bueno, esa es la definición, pues, ¿no? Los universales existen de manera concreta y dependiente de sus instancias y están multilocalizados en, pues sí, la misma cosa, es decir, es la misma cosa en muchos lugares, ¿sí? Bueno, esas son dos posturas. A ver, si alguien... bueno, y entonces estas dos teorías, el aristotelismo, vamos a poner el platonismo que pusimos acá y el aristotelismo que está acá, pues son teorías que responden a la pregunta ¿cómo puede haber similaridad en la realidad, en el mundo? ¿No? Son análisis de ese hecho. Son teorías que, digamos, sí, que explican el análisis estándar de la similaridad en términos de compartir propiedades, ¿sí? Como vamos a ver después, hay teorías que rechazan el análisis estándar, como les dije, hay teorías que piensan que no es un hecho analizable la similaridad, postulan una relación primitiva, ¿no? Pero bueno, ahora lo veremos. Pero antes, sobre el platonismo y aristotelismo, ya nos faltan 5 minutos con tanto de desconectarse, no sé qué, se nos fue, pero bueno. Vamos a cerrar con preguntas y la próxima clase terminamos con propiedades. Entonces, preguntas, comentarios, lo que sea en el chat o en ¿cómo les quiero decir? En su micrófono. ¿Alguien en el chat? A ver. Sí se corta bien, pero perdón. Espero que ya en la grabación esté mejor. ¿No? Entonces, no sé, si no tienen preguntas, pues bueno, les digo, ya quedan 5 minutos, igual y es un buen punto para cortarlo. A ver, alguien dice algo en el chat. Se cortan hasta las maldiciones.
es un buen punto para cortar aquí, para no dejar un tema hasta a la mitad, digamos. Entonces, bueno, que hay que leer. Bueno, terminen de leer. Ya sea, les digo, si no lo han leído, como muchos de los argumentos también están explicados aquí, en el de Garrett y también en el de el de Sider y Connie, el capítulo sobre universales. Les digo, los dos están en la carpeta de textos, que ya deben haber visto, que está el link en el grupo. Y también ya lo puse en un post del Classroom, ¿no? Si no, también lean. Sí, exacto, terminamos el tema de la siguiente clase. Lean ya sea el de Quine, el de acerca de lo que hay, que también nos va a servir para objetos matemáticos. Lean también, ¿cuál otro puede ser de los que están ahí? Creo que también tengo unas explicaciones de la postura de Armstrong, que también es muy importante. También está el de Rodríguez Pereira en la carpeta. O si no, el de Lewis, que es largo y un poco difícil, pero es muy bueno. Entonces, tiene, como dicen, paga muy bien la lectura, ¿sale? La próxima, entonces, terminamos con otras teorías realistas. En particular, me voy a enfocar en la teoría de los tropos. Me voy a enfocar también, sí, claro, la teoría de los tropos. Justamente, me voy a enfocar en teorías antirrealistas, nominalismos, conceptualismo, el nominalismo del resemblance, de la similaridad, que es justo la teoría de Rodríguez Pereira, nominalismo de la similaridad, que es del hecho primitivo, y el nominalismo de clases, que es el de Lewis, ¿vale? Entonces, ¿qué lean? Pues ya les digo, el de Sider, el de Garrett, el de Lewis, el de Quine, o el de Rodríguez Pereira, cualquiera de esos, ¿sale? Si pueden todos, obviamente, bien, pero si no, ni modo. Bueno, pues nos vemos el próximo viernes. Espero que bajo mejores condiciones. Voy a revisar lo que les digo. Y gracias a ustedes por aguantar toda esta cuestión técnica que intentaré mejorar. ¿Vale? Bueno, cuídense. Nos vemos Felicidades, profe. Gracias. Cuídense. Gracias. Vale.